El fomento del emprendedurismo es uno de los conceptos que está cobrando relevancia en el contexto que lleva aparejado la actual situación económica. Emprender significa llevar a la práctica ideas que pueden desembocar en la creación de empresas y, como consecuencia, en el incremento de los puestos de trabajo a cubrir. Con la tasa de paro disparada, convertir estos deseos en realidades es poco menos que imprescindible. Alcoy ya cuenta desde hace meses con un espacio en el que los emprendedores pueden no solamente recibir asesoramiento e incluso algo de financiación, sino también pueden instalar el germen de su empresa allí. Se trata del Ágora, una infraestructura multidisciplinar que acoge todo el engranaje de desarrollo económico local. Ahora, el campus de Alcoy de la Universidad Politécnica de Valencia se ha sumado con un nuevo espacio propio en el Ágora, donde poner en contacto a los emprendedores entre ellos mismos y con el ambiente que les rodea. Este espacio ha sido denominado Start UPV. El emprendedor no es solo decirle, oye, pues ponte a emprender o internacionaliza tu negocio, busca inversores. Las cosas son más complejas, ¿no? Es decir, hace falta un entorno donde podamos asesorarles, ayudarles en esas tareas de buscar socios, de buscar partners, de buscar inversores, lo que es internacionalización, el apoyo de una administración, como el ayuntamiento en este caso. Eso es muy importante, es decir, tanto como otros aspectos que a veces solo tenemos en cuenta, como el espacio, ¿no? Para poder crecer de forma rápida y poder llevar a cabo esas iniciativas, no solo hay que tener un espacio de alta calidad y como y con las condiciones de diseño que se han tenido en cuenta para favorecer esa transversalidad, esa comunicación y crear un buen caldo de cultivo aquí de emprendedores, sino hacen falta ese hermanamiento con otras instituciones mayores que a estos jóvenes les ayuden a trasladar a que ese proyecto crezca lo antes posible. Al emprendedor le pasa un poco como a Gary Cooper en Solo ante el peligro, que cuando va a enfrentarse a un duelo va llamando a todas las puertas y todos les dicen, sí, ánimo, tira adelante, que estamos ahí, te vamos a apoyar, estamos contigo y lo que necesites. Pero cuando llega la hora de la verdad, todas las puertas están cerradas y él solo se tiene que enfrentar al peligro. Eso es lo que queremos evitar, al menos los que estamos aquí, la universidad, el ayuntamiento de Alcoy, que ese apoyo sea un apoyo real y efectivo. Inauguremos hoy el espacio Startup UPV en el espacio Ágora del Ayuntamiento de Alcoy. Han sido meses de bastante trabajo, hemos ido contrarreloj montando lo que es el premio Emprendedores que se presentará hoy, pero bueno, es una satisfacción poder inaugurar hoy este espacio, aunque es cierto que hay iniciativas que se han hecho y se han gestado y se han plasmado con anterioridad. Hoy es el día definitivo. Además de convertirse en un punto de encuentro para los emprendedores, Start UPV comprende también la convocatoria de un concurso bajo el mismo nombre. La idea es poner en valor las ideas aplicables de los jóvenes emprendedores, que solamente podrán participar en el concurso si individualmente son alumnos de la UPV o si alguno de los miembros de un grupo lo es. La presentación ha ido seguida de una charla del ciclo Difutec sobre cómo emprender hacia el éxito. El concurso, de alguna forma, nosotros lo interpretamos como una coartada para que los alumnos del campus de Alcoy o cualquier, digamos, que tenga en mente una idea innovadora, pues puedan optar a este concurso. Este concurso tiene como final pues 3 premios, un primer premio de 1.200 euros, un segundo premio de 800 euros y un tercer premio de 200 euros, pero sobre todo nosotros queremos poner el acento no tanto en los premios, sino en el proceso, digamos, desde que optan a este concurso hasta la financiación del mismo. De hecho, ya hay experiencia previa en el Startup UPV en el campus de Vera, en el que los mismos alumnos lo que han dicho es que se han quedado más con ese proceso que con el premio en sí. Quiero destacar del equipo directivo la capacidad de gestión y de puesta en marcha de iniciativas en colaboración, porque bueno, ahora es una época diferente, ¿no?, en la que tenemos que poner mucha más imaginación y creatividad a nuestras acciones y ayudarnos entre todos los agentes. Hoy, el acto de hoy es una gran muestra de esto, ¿no? Francisco Mora, recientemente elegido como rector de la Politécnica de Valencia, ha expresado su satisfacción por el trabajo desempeñado desde el campus de Alcoy durante los últimos años, aprovechando su visita a la ciudad.